Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Volvimos al horario de los viernes a las 20 horas. Hicimos una pequeña excepción con nuestro invitado anterior, que fue nada más y nada menos que el escritor que hoy reside en España, que fue Cristian Perfumo, una gran charla el martes pasado, el martes de la semana pasada, si lo pueden ver todavía. Estuvimos transmitiendo a las 2 de la tarde porque, bueno, por la diferencia horaria. Hoy vamos a estar con Francisco Pancho Spacarotela, que ya está en línea, pero primero voy a contarles las futuras entrevistas, las futuras charlas que tenemos, que ya vienen en miras a ir cerrando esta primera temporada de Artivismo, este ciclo que se denomina justamente así porque tiende a, bueno, mostrar las actividades artísticas, sobre todo de Santa Cruz, Patagonia, aunque hemos estado con invitados e invitadas de Bahía Blanca, de General Roca o de Fisquemenuco, así de varios lugares del país, en este sitio que no es otro que el de el protagonista de las novelas de mi autoría, que es Emilio Gabriel Castelli García. Ahí está El Arcángel, El Plan B y el último libro, que es Cuatro, Retorno de la Recta Provincia. Así que bueno, dentro de 15 días vamos a estar hablando con César de Cuadra, un escritor residente en Puerto Deseado, también con mucha mitología y sobre todo el norte argentino, así que vamos a estar charlando sobre sus libros. El viernes 28 de octubre vamos a estar con Patricia Zampaioli, que es escritora de Caleta Olivia, y todavía no está confirmada la fecha y la hora, pero vamos a estar cerrando a mediados de noviembre con la última invitada, que creo que hoy bueno, no voy a adelantar porque todavía no está del todo cerrado, pero bueno, con eso ya cerraríamos este año la primera temporada de este ciclo de Artivismo, y el año que viene pretendemos continuarla. Así que ya ahora sí, sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. A ver, a ver. Buenísimo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, acá estamos. Buenas ¿Cómo va tardes. eso? Buenas tardes. Muchas gracias, Che, por haberte copado con esta charlita que vamos a tener y un poco dejar registro de tu trayectoria, de tu carrera, etcétera. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, viejo. La verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes, así que te agradezco que me hayas tenido en cuenta. No, espectacular, buenísimo. A medida que también yo ahondé sobre tu carrera, sobre lo que venís haciendo, la verdad que me pareció que era era hasta justo que estuviéramos, que te estuviera en cuenta como para poder charlar. ¿Cómo te digo, Pancho? Sí, sí, si Sí, me dicen Pancho. Francisco no me doy cuenta que me están Ya hablando no a te mí das ya. cuenta, ya Ya fui. está. Me Sí, causó gracia la teoría de la panchedad, que de alguna claro. forma venís postulando. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Y surge como de, porque en general me preguntan, ¿te puedo decir Pancho? Porque genera un poco de confianza, ¿no? Claro. Y por otro lado, es como que la palabra Pancho está, yo la siento como denigrada, ¿no? Si bien Pancho es más un nombre de perro que de persona, eh, también sos re Pancho o estás muy Pancho, Sí, tiene sí. como una connotación de pajedad, digamos. Claro. Entonces, en algún momento me replanteé si quería que me llamaran así por toda esa connotación que tiene, así que empecé a usar mis dos nombres, que yo soy Juan Francisco. Exacto. Eh, en dos etapas en mi vida, empecé a decir, bueno, no me digan más Pancho, a partir de ahora soy Francisco o Juan. Y igualmente volví a ser Pancho. O gente que, no, que nunca me había conocido, unas vacaciones, me acuerdo de adolescente, en Montermoso me presenté como Juan para todo. ¿Y cómo te llamas, Francisco? Ah, Pancho. Pancho. Entonces, no, sí, sí, no, nunca pude escaparle. Entonces, lo terminé como resignificando y dándome cuenta que eso, como en forma de chiste o en forma de aceptación, pensaba esto de la teoría de la panchedad, esto que la verdad es que me sienta bien, porque esto voy de ir despacito, de ir paso a paso, de ir disfrutando el momento con esa panchedad, ir viviendo con panchedad, digamos.
Así. ¿Y te dicen Pancho desde que sos chiquito? Sí, Desde la familia, digamos. desde Newbery, desde el barrio, desde Ajá, chico. Eh, eh, pero no, yo ahora me doy cuenta que no todos me dicen Pancho. Eh, mi familia es más hijo, o Fran, eh, ajá. pero bueno, nada, viste cómo son esas cosas. Pero sí, me gustó eso de la teoría de la panchedad por eso, de ir Está bueno, despacito, está bueno. como una filosofía de vida, digamos. Le diste el marco teórico, digamos. Claro. Y lo Tal tuve cual. que resignificar para aceptarme. Está bien. Bueno, ahí adelantaste algo, pero bueno, vos sos de acá de Río Gallego, ahora estás instalado en Calafate, pero sos nacido y criado en Río Gallego, hiciste toda tu trayectoria infanto-juvenil, ¿no? Claro. Sí, hasta la adolescencia. Llegué, Ajá, viví siempre toda mi infancia y mi adolescencia en el Jorge Newbery, ahí sobre la calle Santa Fe mismo, Manzana ajá. 2 Casa 11, y yendo a jugar a la Laguna La Gorda, A la Gorda, claro. Avenida La Gorda, pero bueno, lo del nacido y criado siempre también me hizo un poco de ruido, ¿no? Este concepto del nick, me acuerdo de chico de criticarlo, mi mamá y mi papá son los dos de Buenos Aires, De Buenos se Aires. fueron a vivir a Gallegos en el 78. Y de chico yo les decía, ustedes tienen frío porque no son Nick. Y todas esas cosas que escuchaba y que repetía por, por, Claro. por esa cuestión gregaria que tenemos de necesitar pertenecer. Y, Y de pero bueno, rotular como también, siempre, ¿no? Porque de rotular con claro, privilegios para algunos y para otros no, digamos. claro. Así que como... ay, estoy tocando cosas que no tengo que tocar. Eh, pero bueno, yo ahora revisando creo que me he criado en varios lugares. No porque haber solo vivido ahí toda mi vida, eh, siempre en los veranos nos íbamos de vacaciones, Claro. a mi familia le gusta siempre mucho viajar, como que de alguna forma la crianza han formado parte también otras familiares que no viven en gallegos, ¿viste? Y entender la crianza como algo más amplio que el lugar. De hecho, cuando me fui a estudiar, estudié en Tandil, Ajá. me fui a los 18 a estudiar a Tandil para ser licenciado de teatro. eh, También hoy me veo y me fui un pibe también, ¿no? Como que de alguna forma la crianza para mí también terminó allá. Claro. Eh, Ahí te pero sí, mandan saludos el grupo Los Grosos, que son bastante, muy... Los conocés vos, ¿no? Los chicos de Caloventores, te mandan un saludo. sí, sí, sí. Bueno, con Víctor tuve mi primera banda, se llamaba Chocolate Ajá, Sexual. buenísimo. Él no lo va a reconocer, pero lo fuimos. Che, Pancho, entonces vos, por lo que estuve viendo ahí de algunas entrevistas, empezaste un poco con tu actividad, artística, musical y teatro, un poco entrando a la adolescencia, ¿no? Ya cuando estabas en el Advocat. Sí, eh, ahí a hacer de lleno, ¿no? A Claro. hacer de lleno y ser consciente de lo que estaba haciendo a partir de la adolescencia. Eh, Digo esto porque estoy hace ya un tiempito que estoy dando unos talleres de, de introducción al teatro y al mundo teatral. Y el primer módulo de ese taller es el origen del teatro. Ajá. Y más allá de revisar la historia del teatro y, y compartir una teoría que después muchos autores también empezaron a desarrollar, que es que el teatro surge del ritual, ¿no? Pero bueno, más allá de Ujú. hablar de la historia del teatro, parte de ese módulo también es revisar en qué momento uno empezó a hacer teatro sin saber que lo estaba haciendo, ¿no? Eso, que yo creo que
cada uno que tiene una tendencia para algún lugar, siempre lo estuvo haciendo desde muy chico sin ser consciente de que lo hacía, ¿no? Claro, Esto de, claro. yo tengo imágenes de Eh, estar hablando, ¿me escuchás bien? Perfecto, Ah, te escucho perfecto. em, vale, así que siento que teatro hice desde siempre, a eso quería llegar. Me acuerdo de hablando conmigo mismo, diferentes personajes que dialogaban enfrente al espejo, o disfrazarme, o disfrutar mucho de ser buscar mi momento de ser el centro de atención en las fiestas. Eh, Como que había, revisando esas etapas inconscientes, me doy cuenta que siempre estuve coqueteando con el escenario, ¿no? Que Claro. inventándome mis escenarios. Pero bueno, a eso voy que siempre en los actos, en todos los actos de jardín y primaria estaba, eh, y en el secundario se ¿Te, empezó como a formalizar. te Perdón, ofrecías decime. vos para los actos o era algo que ya era Sí, parte de, claro, te ofrecías y te sí. buscaban también? Claro, o sea, empezaba, cada año tenés una maestra nueva. Ujú. Entonces, una vez que los primeros actos yo ya me ofrecía, ya contaban conmigo, ¿no? Claro, claro. Era una cosa así. Sí, sí. Me gustaba, sí, se ve que ¿Y en había tu algo ahí que familia? me... ¿Y en tu familia alguno de tus viejos, tu papá, tu mamá, eran de lo artístico, o sea, o de la música, o eh, del eh, teatro inclusive? mm, de, no del teatro, no de hacer teatro, pero sí mi Ujú. mamá y mi papá se conocieron participando en un grupo de teatro en Buenos Aires. Ah, bueno, claro, claro. Sí, mamá se... Hay un ambiente, había un ambiente ahí en tu casa que... Hay una gestación. No, no, pero después no es que hayan seguido, ¿eh? Era un grupo de iglesia en los que participaban papá y mamá escribía, ayudaba a escribir los guiones, y mi papá ayudaba en la técnica. No, Ajá, no es que eran del escenario, digamos. Eh, ajá. a mí me resulta romántico por eso, pero no es que hayan hecho teatro. De hecho, mamá es de la educación, del palo de la educación, y papá sí, de chico era concertista de guitarra, pero Ah, bueno, bueno, después por eso. cuando... Mm, Pero por eso hay como un ambiente familiar, porque eso te nutre, viste, que la charla, el comentario, no sé, buscar una música, está direccionado todo, una película, viste, charlar de cosas un poco de lo artístico, lo debe haber mamado de chico. total, cierta sensibilidad, digamos, de Claro. disfrutar ir al teatro, de disfrutar escuchar música, de ser muy lectores los dos. Ajá. eh, y bueno, mi mamá medio que escupió contra el viento y se le vino encima porque ella le tocó trabajar en un momento en el Polivalente de Arte cuando estaba enfrente de la Advocata, ahí en la calle de Don Bosco, si estoy diciendo bien. Y, y en ese momento no había muchos profesores de arte, sino que era un mundo de artistas ese lugar. Así que ella de chica, digo, porque fueron a vivir allá cuando tenían 18 y 20 años, mi Ah, viejo. re jovencito, sí, re jovencito. Y ella decía, odio a los artistas, no quiero tener nunca que ver nada con los artistas. Uh, Y mi hermana salió escritora y mi hermano dibujante. Así que, no, te puedo creer. sí, sí. Y yo, bueno, el Buenísimo. teatro y la música, así que sí. Sí, vi por Pero por ahí que eso, en un tiempo fuiste el hijo de la directora de la misma escuela y eso medio que lo utilizaste eso hablando de fue, privilegios, ¿no? Hablando de privilegios. sí, 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 sí. Eso fue transformador, digamos. Eh, Ahí se es me congeló difícil. la pantalla. Ah, ahí se destrabó. Se había congelado un poquito, pero ya estamos. Eh, Fue difícil, pero yo lo disfruté. Me parece que los que más lo padecieron fueron mis maestros en ese año, mis profesores, que dicen Ah, que yo claro. era medio agrandado y todas esas cosas de ser el hijo de la directora. Ahí en el Está IPEI, bien. ¿no? En el IP. Cuando, cuando, cuando abrió el IPEI, mamá era la directora, formó parte de la fundación de esa institución. Ah, mira vos, mira vos. Sí, Bueno, entonces vos decís que ya entrando a la adolescencia empezaste a tomar conciencia que la claro, cosa iba para ese iba lado, por o sea, y ahí, no iba por iba ahí. por ahí.
Vi también Iba que por ahí, pasaste por el conservatorio acá, lo conociste a Celso. sí, sí. Yo siento que mi formación artística tiene como, eh, por un lado la música y por otro lado el teatro, Ujú. que si bien siempre fueron paralelos y retroalimentándose, eh, tuvieron cada uno su propio desarrollo. Claro, Me acuerdo que en séptimo grado, antes de entrar al secundario, Gabriela Caligiuri, una teatrera ahí de Gallegos, sí. que estaba todavía estudiando en La Plata y iba y venía, dio un taller en el AutoCAD los sábados a la mañana y yo fui a tomar ese taller, que fue mi primer taller de lleno de teatro y hacíamos la muestra final para los niños más chicos. Yo tenía mi rutina armada con una compañera, mi escena, y había otras, eran todos trabajos de dúos. Y, y a otro dúo, una de las chicas le agarró muchos nervios y se descompuso de la panza y se tuvo que ir a su casa. Y su compañera quedó colgada y Gabriela me dijo, ¿te animás a hacerlo vos? Y yo nunca lo había ensayado, nada. Y me mandé a hacerlo. Y, y salió re bien. Entonces, ahí creo que me cayó como una ficha de, puedo resolver cosas en el mundo del teatro, se me ocurre cómo resolver cosas por mi propia creatividad, ¿no? Entonces, Claro, claro. es como que Sin ahí me tanto cayó una esfuerzo, ficha digamos, sin tener que. claro, como que hay Claro. algo una tendencia natural en mí que me hacía disfrutarlo y me hacía resolver cosas que nunca había pensado. Entonces después cuando entré a primer año del secundario, lo dirigía el taller del secundario Alejandro Mossi, eh, Ajá. antes de agarrar el bandoneón y todo, eh, y, y fuimos el primero y el segundo año del secundario fuimos al Festival de Pico Truncado con unos espectáculos Sí, y el más fueron, bueno, importante. claro, el más importante para juveniles, ¿no? Para Para juveniles, adolescentes, claro, sí. claro. Eh, Así que medio que me encontré con otras personas que tenían esa misma tendencia o gusto que yo, y desde ahí nunca dejé de hacer, por eso, como que fue de ahí de lleno, ya estaba en tercer año y escribí mi primera obra y me presenté Ah, mirá qué a bien. a las bienales juveniles que se hacían ahí en el Rocha en ese momento. Y bueno, y de primero a quinto año fui buscando con todos los maestros de gallegos, tomé clases con Andrés Fernández, estaba muy Claro, conectado con Nilda, con claro. Román, Sarmentero, Sarmentero, sí. eh, Toda la crema eh, teatral, digamos, claro. de acá de Gallegos. Y tercero y cuarto año ya tuve la suerte de formar parte de la Cooperativa Teatral Sur, con los últimos años de la Sí, Cooperativa Teatral Sur de Enrique Bello. Que Enrique esa fue Bello. como mi escuela, también porque ahí ya no era solo actuar, sino que también aprendí a hacer luces, eh, a desarrollar escenografías, a recibir a la gente en las funciones de los sábados que les hacíamos choripanes y empanada, y armar Ujú. la sala, y como el backstage del teatro, como que conocí la otra parte del mundo teatral que me terminó de enamorar. En ese tiempo el Instituto Nacional del Teatro también estaba como tomando mucha fuerza, así que se podían traer maestros como Rafael Spregelburg o otras personas que también me marcaron mucho en ese momento. Ya tenía decidido irme a estudiar eso, eh, Ajá. iba a ir a estudiar a Buenos Aires en un primer momento. Por suerte no lo fui porque no creo que hubiese aguantado mucho y salió la posibilidad de la Tandil. Y paralelamente a eso, también en primer año lo conocí a Pablo García Ormechea, otro gran Ajá, músico sí, valleguense, que era sí, el sí. profesor de música del ADOCAT, y me pasó los primeros cancioneros de Sui Generis, de Silvio Rodríguez, que me gustaba mucho, y me tiró los primeros acordes, y después amigos más grandes del mismo secundario que tenían bandas, me invitaban a tocar y coqueteé con el conservatorio, pero bueno, tuve la suerte después de resolverlo con Celso, pero él un momento me dijo,
che, si no estudiás acá no podés seguir. Así fue, con Sí, esa sí. sinceridad sensible que tenía Celso, que no vengas más, me dijo. Claro, pues yo estaba mucho en el teatro, o sea, iba de acá para allá con cosas, y ahí tenía mucha vocación y la música era como fue siempre un lugar libre para mí, entonces no me gustaba mucho estudiarla y bueno, yo creo que estuvo muy atinado porque por eso siento hoy que mi formación formal es teatral y la música ha tenido Ajá. un camino libre, digamos, ¿no? De formación autodidacta, por así Y decir. vos hiciste referencia a bandas. En ese momento del secundario, cuando decís banda es rock. Eras del Sí. palo del rock. Ah, está. Eh, en el secundario a mí, sí, me gustaba, yo creo que en el secundario me encontré, en ese tiempo salió el Unplugged de Charly García, que me gustó muchísimo, el Unplugged de Soda Stereo, el Unplugged de Flaco Spinetta. Esos Unplugged también me marcaron mucho porque eh, eh, me ha pasado siempre allá en el sur que el palo es el punk y el rock heavy, ¿no? Sí. Eh, y con el folclore, mi percepción folclórica creció ahora de grande. De chico era escucharlo a Hugo en cada peña, en cada cumpleaños de gallego, como que mi referencia era esa. Y entonces en casa no se escuchaba mucho folclore. Ajá. Eh, yo creo que en el secundario mi tendencia musical era más la trova. Silvio Ah, la trova. Rodríguez, Sí, sí, sí. Serrat, Pablo Milanés, Ajá. Baglietto. Creo que esa fue mi tendencia musical. Pero bueno, el rock siempre también estuvo, porque las bandas mías de pares míos eran siempre del palo del rock. Bien. Eh, Era ¿Y en una Tandil mezcolanza. seguiste con la música también? Haciendo, Claro. participando. ¿Y Con, la con- composición, cuándo llega la composición o mientras tanto estabas haciendo algo? la- Cuando llego a Tandil, eh, empiezo a trabajar con la música. Eso me pasó. Ajá. La, Ah, la, mira. la, claro, tuve en quinto año, fui a tocar dos canciones de Silvio Rodríguez a un encuentro rockero ahí en Liverpool, cuando estaba la barra, el pool enfrente del boxing sobre Sí, San sí, Martín. sí, sí. O sea, a las 3 de la mañana tocando la historia de la silla de Silvio Rodríguez, no tenía nada que ver. Pero a mí me quedó como un primer registro de tocar en vivo en un bar. Entonces se ve que cuando llegué a Tandil me animé a ir a un bar y decir, yo toco en bares y puedo sostener un repertorio de una hora. Eran, mis amigos no lo reconocen, pero era muy agrandado en ese tiempo, muy agrandado. Eh, y bueno, y empecé a tocar en bares. El primer año ya estando en Tandil, armamos un trío con Francisco Lano y el Tucho Valladares de trova. Me gustaba mucho cantar a mí, no era muy buen guitarrista, la percusión también siempre me gustó mucho, pero bueno, entre los tres armábamos algo, en ese momento 19 días y 500 noches del Sí, disco ese de esa, Sabina estaba muy, Sabina. había pegado mucho, así que hicimos repertorio por ese lado y nos fue muy bien. Eh, Así que la música ahí empezó a ser como una fuente laboral, digamos, lo cual exigía empezar a sacarle punta al lápiz, empezar a no huevearla, empezar a tocar un poco mejor, empezar a escucharme, empezar a cantar mejor. Como que aprendí a cantar cantando en bares. Eso, la música empieza a hacer eso. Y también empecé a escribir mis primeras canciones a principios del Ajá. 2000, algunas bossa novas, eh, algunas cosas medio rockeras, como que me empezó a llamar la atención más que el palo de la trova, esa mezcla entre el rock y el folclore, ¿no? Encontrarme con dos paisajes que tenía que ver con lo urbano y que tenía que ver con lo rural o con la estepa y con el paisaje abierto. Así que fui componiendo unas canciones, yo
no me considero compositor, por ahí como Ah, ¿no? Juanes. No, sí, o sea, uno dice, sí, sos compositor porque compusiste canciones, pero, pero siempre fui más intérprete, ¿no? Mm, Como siempre fue más de trabajar, a los bares podés ir con tus canciones y mostrarla y todo, pero para laburar tenés que tocar conocidas, para que vaya bien el sobre, digamos, ¿no? Para que vaya bien la gorra, tenés que tocar las que conocen. Entonces, no, pero bueno, ya estando acá en Calafate, en el 2011, me veía que algunos músicos que venían a trabajar dejaban sobres en las mesas con un disco. Entonces que les rendía más el sobre. Y claro. dije, bueno, si voy a grabar un disco, no voy a grabar un disco con canciones de otros, que me meto en un quilombo de habilitaciones y cosas. Y revisé cuántas canciones tenía y tenía unas 10 canciones, así que decidí grabar. Pero no fue intención de grabar mi primer disco, a eso hoy. Era intención de tener un material para laburar, para poder vender. Entonces que el sobre me Ajá. vaya mejor. Así que me lo puse a ensayar, Coqui Aristizábal, acá en Calafate, me dio la posibilidad de poder pagárselo en módicas cuotas y me hizo un recontraprecio. Y cuando terminé el disco dije, claro, este es mi primer disco. No, como que fue, me di cuenta después, digamos, No es poca cosa, que digamos. había, claro. Pero bueno, no tenía la intención esa, a eso voy, no, no me veía como un compositor de canciones, sino más como una herramienta para seguir trabajando. Después me di cuenta de que fue mi primer disco. Eh, Ese primer disco que vos decís es Perdón, gracias, te amo. sí, ese Ah, mismo. Que tenía también como esa intención de justamente de una buena intención, ¿no? Que cuando se vayan el disco, si se llevaban el disco, que se lo lleven con buena onda, digamos, con esas tres frases que, que me parecen básicas y vitales. Hoy lo siento muy cursi, ¿no? Pero bueno, es lo que salió. Eh, pero bueno, fue el rejunte de 11 años de canciones, ¿no? No es que me puse a componer ese disco. Por eso es una claro, mezcla claro, rara. claro. Hay una bossa nova y hay música inspirada en el loncomeo y hay Sí. un poco de todo, ¿no? Y ya este último disco, Convivio, que salió en pandemia, ya tuvo otro proceso. Esto lo disfruté más como proceso de, bueno, voy a grabar un disco, estando en pandemia, guardadito, cuando a la mitad ¿Sabés de la qué? pandemia Sí, Sí. perdón. No, no, sabés que ahora que lo decís es como que ahora puedo notar la diferencia entre ambos discos porque lo que noté fue que son muy distintos los dos, ¿viste? Entonces ahora entiendo que uno es, bueno, es todo un rejunte de muchos años y de Claro, muchas, claro. quizás de muchos estilos, quizás de nutrirte de distintos géneros y demás. Y este último es como está medio más armado, más enfocado, tiene hasta un formato instrumental hasta bien correlacionado entre las canciones. Son Qué bueno. dos panchos distintos, por decirte de alguna manera. Lo son, sí, lo son. Convivio está haciendo, porque todavía Convivio no lo he Claro. podido tocar mucho, así que todavía está haciendo. Pero con Juane, durante la pandemia, ya te habrá contado algo en su entrevista, pero él tenía el compromiso con su productor de grabar otro disco y le faltaban algunas canciones. Bueno, de Perdón, Gracias, Te Amo, eh, Tierra Adentro, no, la espía en la piedra la compusimos juntos, con Juane Ajá, también. sí. Ahí yo hice la letra y él hizo la música. Entonces, en pandemia le dije, si te faltan temas, acordate que tenés ese, que lo hicimos juntos, también lo podrías usar. Estaba en el color inspirado en esto del loncomeo. Pero bueno, él estaba como con ganas de seguir curioseando sobre el Cani y sobre la chorrillera, así que medio que nos pusimos a componer Habitante Austral y Talenque, que son dos canciones del disco Claro. nuevo que tiene Juan. Y,
así que medio que haciéndolo juntos me dieron ganas de seguir componiendo canciones, como que me mostró él me compartió él una forma de componer que, que me resultó muy práctica y muy dinámica entonces me quedé componiendo algunas canciones más y como vos decís, que son más homogéneas, digamos, Sí, en cuanto a criterio, en cuanto a estética, y no, por ahí no es tan purista como el enfoque que por ahí tiene Juanes, que es más de raíz. Por ahí no me siento tan contenido por esa tendencia. Me gusta me considero como patagónico, me considero mestizo, digamos, ¿no? claro. Eh, Siento Sí, es como más híbrido, ¿no? Ahí está claro, como alimentado de mucha... Se de nota muchas que... tendencias, de Sí, muchas sí, sí. variantes. Sí, sí. De hecho, la primera idea del nombre de Convivio era mestizo. Ah, Eh, pero bueno, hay 7 discos que se llaman mestizo, entonces no podía poner mestizo. sí, no daba. Y convivio es una palabra que me acompaña hace mucho tiempo. Es un término que yo aprendí por el mundo del teatro. El convivio es una de las características del teatro, es lo que lo identifica lo que lo diferencia de otros lenguajes artísticos. Ese momento en el que el que está arriba del escenario convive con el que está abajo del escenario. Ah, mirá Si qué ese lindo. convivio, claro, si ese convivio no se genera, no existe el teatro. ¿No? Que por ahí la Claro. música, uno se va con la flauta a la montaña y toca y la música sucede, ¿no? El artista plástico pinta y el teatro y las artes escénicas, si carecen de convivio, no termina de suceder, digamos. Y teníamos un ciclo de varietés en Tandil que lo llamamos Convivio. Cuando vine acá para Calafate, alquilamos un boliche por la Laguna Nimes que se llamaba Convivio. Mirá Era como vos. una palabra que me venía. Entonces dije, lo que me gusta de la palabra convivio es que aparte de mestizaje hablaba solo de la genética, ¿no? Hablaba solo de las personas. Sí, Convivio sí. contenía el paisaje. Es como ese mestizaje en un lugar particular. La convivencia se genera. Entonces me gustó esa palabra y terminó quedando. Qué Tratando bueno, de eso. qué palabra inspiradora también, ¿no? Porque en realidad tiene que Sí, ver con tanto simbolismo detrás, ¿no? Y ahí yo lo que veo en tu último disco es que también te animás a la música instrumental, que es sí, claro, que tiene sus complejidades y también o sea, su disfrute, pero también es complejo su lograr vértigo. algo, claro, eso es vertiginoso, sí. Mm. Y yo, acá en temporada, viste, todos los años te conoces con gente nueva. Y hace poquito estaba diciendo que yo no me, dentro de la música me considero tamborero. Esa Ajá, es como tu siento instrumento, que, digamos. claro, o sea, con la percusión puedo acompañar cualquier cosa. Me Ujú. animo a cualquier cosa. Eh, con la guitarra tengo mis limitaciones. Y con la voz, me gusta mucho cantar, pero mi formación de trabajo vocal viene del teatro y Ajá. vuelco todas mis herramientas vocales del teatro a encontrar mi voz y a liberar mi voz y una forma intuitiva y autodidacta de cantar. Cuando escucho cantantes como Juane, que tienen otra historia en su voz, digamos, otra trayectoria, me, me cuesta considerarme cantante, digamos, ¿no? No por cantar uno es cantante, algo así. Eh, pero bueno, entonces el primer disco, como era mostrar mis canciones y que se las llevaran a su casa como lo escuchaban ahí, por eso quedó guitarra y voz pelada, digamos, ¿no? Y también como no tenía mucha plata y tenía que grabarlo, lo grabé en 2 mañanas, era Ah, guitarra y voz. rapidísimo. Sí, sí, fue así. Y porque era todo muy de gauchada, entonces no le podía ocupar mucho tiempo. Claro, Tenía claro. que liberarlo rápido a Coqui.
Y ahora ya este segundo disco, un poco en pandemia y un poco en todo, ya con un poco más de desarrollo instrumental, Ujú. grabé todas las maquetas en casa de cómo sería y después en el estudio de Franco Berens, ahí en Linda Vista Records, acá en Calafate, me tuve más tiempo y, y bueno, me animé a eso, a instrumentar todo, como, sobre todo tiene ahí como un color muy de percusión, ¿no? Que es lo que más me gusta. Sí, sí. Meto algunas flautas y meto un poco de charango y un poco de colorcitos, pero la idea es que fuera algo rítmico, ¿no? Algo bien rítmico. Y Me cuenta gustó con la mucho creatividad de Fran. claro, me gustó mucho tu versión propia del Cani, ese tema que aparte es un tema que tiene una linda letra, viste, un lindo contexto, digamos, de mensaje, pero me pareció muy un Cani muy personal, bueno, como es el de Juanes también, que también es Claro, muy suyo, ¿no? Más allá de la sí, sí. rítmica y más allá de la historia de Jiménez Agüero y todo, pero está muy bueno, me gustó mucho. Muchas gracias. Eh, para mí fue eso, como lo hicimos como lo hemos hecho con Juan y Habitante Austral, que Claro, tanto Habitante Austral como Talenque son cosas que Talenque. hablamos mucho con Juanes, ¿no? Que a Talenque es una chorrillera, tiene Sí. intención de chorrillera, por lo menos. Eh, Eran dos temas, habla de dos cosas que siempre hablamos con Juanes y que nos daba curiosidad de alguna forma hacer esas canciones, fue como concretar ideas que teníamos. Así que cuando llegué a componer mis canciones, de hecho, en Convivio originalmente estaba mi versión de Habitante Austral y de Talenque, Ajá. Ah, que eran diferentes a la de Juanes también. ajá. Eh, ¿Y decidiste pero sacarlas? bueno, las decidí sacar un poco porque, o sea, las decidí sacar porque presenté el disco en una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, no, en el INAMU, Dinamo, sí. eh, para el plan de fomento en pandemia que no se podía laburar, y se veía ver que acá se venía viendo que la temporada acá estaba muy chupada y yo le tenía que pagar su trabajo a a Franco Berens de grabación. Entonces, y una de las características era que no estuvieran editadas. Y Juan estaba por sacar su disco, entonces iban a estar editadas Claro, esas canciones. claro. Y yo tenía toda la maqueta armada de mi versión de Habitante Austral y de Talenque, así que lo que hicimos fue dejarle toda la percusión y sobre esa misma estructura compuse en una semana Arroyo Calafate y Caani del Porvenir, que tienen la estructura de las otras, pero saqué todo lo armónico y lo melódico y por eso fueron así como de apurado que salieron, De ¿no? apurado. Y sentía bueno, y Caani del Porvenir yo creo que es muy ambiciosa, ¿no? Dije, bueno, si voy a componer un Kahani que sea como, que tenga mi intención como de mi samba de mi esperanza, ¿no? Por eso esa letra tan ambiciosa, yo siento que tiene una intención ambiciosa. Pero la verdad que a mí también me gusta mucho lo que dice, me parece que nació una canción ahí con buena onda también, con esta idea de que el futuro está en nuestras manos, ¿no? Me, me gustaba que esa canción hablara de eso, como que me concentré en esa idea y va todo el tiempo haciendo metáforas sobre las manos, como Sí, la sí, sí. capacidad creativa que tenemos. Eh, Sí, inclusive me gustó mucho tu presentación que le hiciste con el video atrás mm, ¿cómo se el lenguaje llama? de Del lenguaje señas. de señas, claro, estamos muy buenas. Sí, mi intención del video era improvisar una coreografía con las manos mientras iba pasando el video. Esa era mi idea inicial. Y mi novia, Cecilia, estaba tomando justo en ese tiempo un lenguaje de señas con Claro. una profesora acá que es la que está en el video. Entonces, como que dio para juntarlo todo. eh,
y que bueno, que también es como una búsqueda en la que ando con esta idea que anda del lenguaje inclusivo, ¿no? Me parece Ajá, que lo inclusivo me lleva más a esos lugares, ajá. de buscar eh, formas que sean inclusivas, pero desde ese punto, ¿no? Más allá del género, me parece que lo inclusivo es empezar a reconocernos, empezar a buscar cuál es el límite del arte y en qué momento dejamos a alguien afuera, ¿no? Así que bueno, esa fue mi primera búsqueda y lo filmamos acá abajo en casa, que me armé una salita y, y sí, yo quedé muy conforme, me parece que es como... Y descubrí el Kaani, ¿no? Que Inclusive, sabés que también... cuando yo lo escuchaba así en mi vieja, que ya no ejerzo, pero cuando fui docente de niños, me la imaginaba para que le haga un coro de chicos, ¿viste? Con esas repeticiones Claro. que hay en el estribillo, donde hay esas preguntas y respuestas bien pegadizas, ¿viste? Muy armónicas, quiero decir, sí, me pasó por la cabeza y espero que algún docente de música lo recepcione Lo así. use. Sí, 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 claro, y el Kaani, ¿no? Que también me partió la claro, cabeza. Al componer el Kaani con Juanes, ya había escuchado sus Kaanis del primer disco de Estuario, que vestuario. me habían partido la cabeza, y cuando compusimos Habitante Austral, meterme de lleno a escuchar de vuelta a Hugo, pero ya como con una intención de copiarle el molde, ¿no? Porque de alguna forma el Kaani es como una samba o como una chacarera que tiene una forma y tiene sus características armónicas y melódicas y rítmicas y Sí. también en su repetición, como vos decís, en el o, que es un rasgo del Ajá. Cavani también. Me partió la cabeza porque fue encontrar algo genuino de acá, que también es mestizo, porque Hugo era de Balcarce, pero renació acá. Entonces, nada, me contenía en todos mis planos el Kahani, eso, creo que me cautivó también, tiene mucho eso, Fue un lo valoro descubrimiento, mucho. digamos, también Sí, sí, una personal y musical. revelación, Así que, claro. claro, claro, qué bueno. Bueno, hablando de Juane, también me gustó mucho este tema que hicieron en pandemia cuando la tormenta pase, ¿no? Es tan muy profundo, así muy. El tema es que la tormenta pasó y bueno, viste que la letra es así como muy esperanzadora y parece que estamos medio igual, ¿no? Sí, sí, durante el mismo año de pandemia, nosotros esa canción la armamos a principio, el primer mes, cuando todavía se Ah, pensaba que en al, julio se terminaba todo, sí, digamos. sí, sí. Eh, y ya para septiembre, con Juan nos replanteamos y decimos, ya es como que es obsoleta. Ya, o sea, el mismo año ya nos resultaba obsoleta. Eh, pero bueno, me parece que es una canción que marca un momento. eh, es imposible escuchar esa canción sin pensar en ese tiempo que estuvimos todos Claro, encerrados y viviendo eso, como que es un registro de lo que pasó en ese momento, ¿no? Más allá de pensar que si, si, si algo de lo que intencionaba sucedió o no sucedió, en ese momento eso es lo que queríamos que sucediera. Entonces, claro. Sí, sí. más que hablar de lo que pasó después, habla de lo que nos pasaba en ese momento. Es un Y retrato de la angustia, del desconcierto, también de no saber qué va a pasar, claro. que me parece que el arte en alguno de sus aspectos es eso, es reflejar lo que pasa en un momento particular. Entonces Claro. me parece que tiene ese valor para nosotros hoy. De hecho, siempre que podemos en nuestros recitales, cuando estamos juntos, la cantamos. Y por otro lado, también eh, han sido años complicados en mi familia. El año pasado falleció mi papá y este año Mm, falleció mi suegro. Entonces, de alguna forma, para mí esa canción sigue representando como el quilombo de la vida y que claro. a la tormenta ya no se refiere solamente
a la pandemia, sino a esa imagen de que después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no? Claro, También me contiene desde ese lugar, ¿no? Como está. eh, que no nos quedemos en la tormenta, que por más que esté todo difícil y sale el sol después y después va a haber otra tormenta, digamos, ¿no? Y así Y vamos a sí, ir. y así Hay estamos, que de aprender a tormenta en tormenta. disfrutarla también. Claro, hay que aprender a disfrutarla. Sí. Es que si no fuera por la tormenta tampoco podríamos valorar los momentos que son simples, que son provechosos para Soleados. los vínculos, etcétera, etcétera, claro. Ahora Sí. yendo un poco más al teatro, Pancho, ¿cómo fue tu paso? ¿Qué recordás de Tandil? ¿Qué te llevaste de ahí? ¿Qué aprendiste en general más allá de la carrera y de lo formal, ¿no? Mm. Y bueno, de Tandil me traje a mi novia, Ah, bueno, inicialmente. Una de las cosas más importante. lindas de la vida. No, pero bueno, en Tandil, en Gallegos me pasaba que era como un bicho raro. En mi adolescencia era un bicho raro. No, si bien había otros compañeros que hacían teatro, por ahí era más de un plano vocacional o de algo Claro. de diversión. Y yo tenía como curiosidad. Yo el cuarto y quinto año del secundario ya iba a las clases de Marcela a la UMPA sobre estructuras teatrales, que hablaba sobre los griegos y, Ah, ¿no? Claro, o sea, desde chico la investigación del teatro fue algo que me cautivó. Entonces, en ese sentido, en Gallegos era un bicho raro. Tuve la suerte de encontrarme con Gustavo López, mm, que me abrió los ojos en cuanto a la forma de ver el arte y de ser autogestivo, digamos, con el teatro. Así que cuando llegué a Tandil ya tenía tenía muy avanzado adentro mío el lugar que el teatro ocupaba y cómo yo convivía con el teatro y con el arte. Así que fue encontrarme con otras personas que estaban en la misma. Tandil fue eso, fue como encontrar, ser gregario en el mundo del teatro, empezar a dirigir mis primeros espectáculos, armar giras, eh, 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 vivir realmente mi etapa experimental, ¿no? Hacer cosas en claro. la calle, hacer cosas en la casa, hacer cosas en un tanque de agua, hacer cosas en el banco, hacer, ¿no? Encontrar con otros que podíamos tirar cualquier pedo de color y lo montábamos, ¿no? Eh, Empezar a dar clases más de lleno, si bien en la Ajá. cooperativa ya lo ayudaba un poco a Enrique con los más chiquitos, eh, formalizar y entender de filosofía y de psicología, que esas, las herramientas que te ayudan en las carreras pedagógicas, eh, la planificación, ¿no? Todo ese universo. Y estar más cerca de Buenos Aires, poder ir a ver a cosas que yo escuchaba desde lejos, desde Gallego, a 3.000 kilómetros, tiempos de no internet, ¿no? Que uno se enteraba porque estaba curioso y cuando venía alguien de allá y que fuiste a ver y te contaban, eh, o eso de traer profesores desde allá. Eh, Entender que el teatro para niños es una herramienta laboral en el mundo del teatro porque las escuelas y los jardines están todos los nenes juntos, entonces, y hay muchas fechas en el año que da para venderles o para ofrecerles y hacer un espectáculo, y uno puede recaudar más que en una sala abierta un fin de semana que hay que convencerle a la gente para que vaya. Claro. Eh, entonces encontré ahí como eso, como herramientas para, para... Me puse la nariz de payaso también en Tandil, que, que me abrió otra perspectiva de la actuación y del actuar. Mis primeros años de payaso Ajá. eran trabajar en supermercados para el Día del Niño y era un payaso sacado
haciendo reír a la gente o generando situaciones improvisadas, que no es lo que pasa en el teatro, ¿no? El teatro es más del mundo del ensayo, de elegir qué vas a hacer. Entonces, el payaso me abrió una puerta a la improvisación y al juego eh, y al humor también, que era algo que yo Claro. nunca había coqueteado. Eh, tengo todas las camadas con las que yo estudié, todos mis compañeros siguieron haciendo, porque éramos todos muy curiosos, teníamos todos ganas de trabajar de eso como con una actitud hasta rebelde, ¿no? Porque vivir del teatro y vivir de la música es algo caprichoso hoy en este sistema en el que vivimos que pretende que el arte sea algo mágico y etéreo, entonces que no, lo hacemos por amor, digamos, no, más Claro, que claro. para Y pagar la algo luz, el secundario gas, el también, ¿no? alquiler, claro, Algo algo de subsidiario. hobby, Claro. claro. Así que bueno, yo relaciono la rebeldía con la juventud y en ese tiempo éramos rebeldes. Y Claro. por suerte de poquito me fui como curando de eso y buscando estrategias para aceptar que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el gas, que me gusta tomar mate y tengo que pagarlo, digamos. Claro, claro. Eh, Ahí así que bueno, nace en Tandil nace Chico Martinelli o fue sí. después. En Ahí. Tandil se gesta Chico Martinelli eh, por... No sé si te acordás de los Prepu, de Sorpresa y No, la verdad Media, que que no. eran tres. El programa ese de Sorpresa y Media, El programa que... sí me acuerdo, pero no de los prepus. Y los Prepu eran tres que hacían como rutinas de humor y llevaban adelante también cuando le daban el sueño, le concretaban el sueño, ellos Ajá. son los que estaban. Eran un trío que también trabajó con Tato Bores. Ujú. Bueno, y Pepo Sanzano era profesor mío, fue mi primer Ah, profesor mira. de clown, y amigo y de todos mis compañeros. Eh, Así que de alguna forma la nariz me la puse en ese ámbito, pero Chico Martinelli, Chico es Francisco en Brasil, Chico Ajá, mira. Buarque, Chico César Ajá. son Francisco, digamos, es como Francisco. Pancho es Chico para ellos. Y cuando me escapé de la universidad, porque soy profesor, pero no llegué a ser nunca licenciado, no pude soportar más el sistema, me sentía preso, así que me fui a Brasil, eh, y ahí llegué al sur. Fui a Brasil y llegué al sur y ahí me quedé en un circo trabajando. Entonces ahí surgió el nombre de Chico Martinelli. Martinelli como Ah, haciendo un paralelismo con Spacarotela, ¿no? Como buscando un apellido claro, claro. divertido, Tano, Sí, y sí. Como de ahí musical, así. surgen, claro, como que tenga ahí, sea divertido, entretenido. Así que ahí surge, Chico Martinelli surge en Brasil, digamos, y como con su identidad así ya formada en un circo, allá. Qué Y bueno, qué nunca más lo bueno. dejé, sí, nunca más lo dejé. Nunca más. Ya pasó a No ser lo tu pienso dejar personaje. tampoco. Sí. Ahora, por otro lado, el tema de hacer teatro o tener esa actividad para niños, se me hace que los niños son un público bastante exigente, te digo, o sea, bastante de tener que hacer mucho para tenerlos todo el tiempo prestándote atención y que no divaguen o que no se vayan para otro lado, se aburran. Es como medio complejo también. Sí. Todos los públicos tienen su complejidad para mí. Eh, Ajá, eh, yo trabajo con niños desde los 17 años. Eh, mi primer trabajo formal fue en una colonia de vacaciones, ahí en Porto, en la Ría, que ajá, sí, sí. le propuse a Fernando Orlando, por ahí también lo conocés del mundo de la educación, dar un taller de teatro en su colonia, y él me vio así con pila y me dejó entrar a laburar como ayudante de profe. Así que hace mucho que trabajo con niños, trabajo más con niños que con adultos, siempre. Eh,
y los niños me transmiten una frescura y una transparencia que para mí lo hace todo más liviano en realidad. Claro, Me pasa eso. Eh, no, no, no tienen doble cara. sí, Entonces sí, es más eso fácil es darte así. cuenta que le están pasando mal. Si le están pasando mal, te das cuenta al toque. Entonces, no, no es que que van a aceptar la convención y se van a quedar igual porque ya fueron y pagaron la entrada. Si no está funcionando, te lo van a hacer saber. Claro. Eh, y, y bueno, ya llevo 5 espectáculos hechos para niños. Eh, eh, mi primer pieza importante fue La leyenda del príncipe El, invisible, sí. que tardé 7 años en hacerla. Eh, la- y me di cuenta ahí que me gusta escribir mis espectáculos, musicalizar mis espectáculos, coser los vestuarios de mis espectáculos, como disfruto cada rincón de mis espectáculos. No, so- soy medio egoísta en algún punto porque, pero bueno, es en esa situación de autosuficiencia y de siempre manejar poco presupuesto, ¿no? Eh, y en La leyenda del príncipe invisible también me di cuenta después que hablaba de mí, viste esas cosas que uno dice, bueno, cuento una historia, es como que busqué el molde clásico del proceso del héroe, eh, que, que estaba, en ese momento estaba, cuando le empecé a escribir vivía en Rosario, me había Ah, enamorado de una mira. rosarina y me fui para allá. Y estaba solo, entonces dije, ¿cómo hago para hacer una obra que tenga muchos personajes y que esté solo? Y dije, bueno, que el protagonista sea invisible y hago el resto de los personajes. Entonces, de ese mecanismo surgió la leyenda del príncipe invisible, eh, que bueno, estuve esos 7 años reciclando vestuarios que tenía, reescribiéndola, pensando en la música, buscando el espacio para poder dedicarle ensayo y para poder dedicarle, que recién fue en el 2014 que la pude estrenar. En 2010 en 2007 empecé a escribirla y la terminé de estrenar en el 2014. Ah, Llegué a muchísimos hacer, años. claro, y llegué a hacer 120 funciones. eh, el estreno lo hice ahí en el Teatro Municipal de Ajá. Gallegos. Y tenía 5, antes de terminarla, ya tenía 5 funciones vendidas para la Feria del Libro de ese año, ahí en el Centro Cultural. Me gusta meterme en esos quilombos. Y así que fue medio contrarreloj, la tenía que terminar, no había forma de De seguir zafar. estirando esta situación. Ya llevaba siete Claro. años y medio que me pongo esas trampas para concretarlo. Y me dio mucha libertad poder hacer un unipersonal que me dio muchas satisfacciones, porque aparte me encantó cómo quedó, pude aprovechar, mezclar recursos que siento que hoy los niños, si bien la situación teatral puede generar cautivarlos, me parece que están muy acostumbrados, y digo acostumbrados no como algo malo, sino como forma parte de su universo la pantalla, forma parte de su Claro. universo el ritmo corto, ya, o Sí, sea, sí. el del zapping era nuestra generación. Sí, sí. Hoy ya es más corto que la época del zapping, ¿no? Sí, Tiene sí. que ser muy Es ágil. un video de TikTok. Claro, claro. Y bueno, entonces en la leyenda del príncipe invisible, que todavía no estaba el TikTok y todo, pero ya se empezaba a gestar ese ritmo, pude experimentar todas esas teorías que tenía con lo que veía que a los niños los iba a cautivar y a entretener y asustar también, porque tiene partes que son como de terror. Me Ajá. animé a probar algo que con los niños mucho no se prueba, o por lo menos yo no había visto muchas cosas, pero hoy sí, pero a mí siempre me gustó mucho Tim Burton, Ah, entonces sí. que genera esa impresión, pero el contenido es muy tierno, Sí, ¿no? sí, sí. Es como, por afuera es feo y es extraño, pero por adentro es muy tierno, entonces en esta obra me permití jugar con eso también, que impresionarlos y hablar de cosas que se quedaran pensando. Muchos papás, amigos, me han dicho,
una semana estuvo teniendo pesadillas mi hijo con tu obra. Que No te bueno, puedo uno creer. ahí se siente con la misión cumplida porque, bueno, llegó a penetrar, a quedarse adentro y a concebir esto de que el arte sea transformador, no disfrutando de que la pasen mal, porque no es que la pasaban mal, pero sí que tener miedo y asustarse forma parte también, entonces era algo con lo que quería coquetear. Claro. Eh, Hablás en pasado de la obra. ¿Es algo que ya está cerrada su ciclo o es porque lo estás el- contando el- así, ¿no? no, mis amigos en Tandil, que trabajan también para niños, dice que lo bueno del teatro para niños es que el público se renueva, ¿no? Claro, Eh, eh, yo a la obra la tengo lista para hacerla, no, y la podría hacer siempre. Lo que sí nos pasa también es que al quedarte con una producción que te conforma y que te hace bien y que sabes que funciona, uno se achancha un poco también, porque ajá, como está muy relacionada al trabajo, eh, porque uno hace funciones por amor al arte en situaciones en las que sabe que no va a haber un mango, pero en el fondo termina siendo una herramienta de laburo también, eh, y si solamente tengo esa herramienta de laburo, es- eh, no es un techo porque cada función es diferente, pero bueno, algo de eso hay. claro, Entonces, de alguna forma, me doy cuenta ahora que hablo en pasado, de la hora que vos me lo decís, ¿eh? No, ajá, no es que yo decidí no hacerla más, pero sí que internamente darle un poco de aire y decir, bueno, no, ¿por qué no hago otras cosas también? ¿Viste? ¿Por qué claro, quedarme claro, solo se con entiende. esa? Eh, hay cosas que hice en esa obra que siento que también ya no me contienen, artísticamente hablando, eh, que tengo como otras curiosidades. Entonces, y como siempre está relacionado al laburo, si no me hago otra obra para laburar, por ahí no la termino haciendo, ¿no? Claro, Hay algo de eso. Una, claro, una de claro. las experiencias más lindas para mí del teatro en mi vida fue un ciclo que hacíamos que se llamaba Teatro Espontáneo y hacíamos. A mí lo que más me aburre del teatro es la parte de convencer a la gente que te vaya a ver. La parte de difusión y convocatoria La y para gestión, hacerlo digamos, todo lo que bien, tiene que ver digamos, mostrar tú sí, la la difusión, la previa. difusión y la Sí. convocatoria, porque la gestión para el teatro es más amplia, tiene que ver también con el espacio para ensayar, Ah, está, eh, está, sí, si, sino más como la convocatoria, que vaya gente a ver me cansa, me chupa energía, porque si no lo haces bien, al pedo haces la obra, claro, claro. eh, y me cansa. Sobre todo antes que teníamos que salir a pegar afiches y todo eso, ¿no? Ahora Mm, ya lo haces todo del celular, pero. claro. Así que hicimos un ciclo de teatro con unas actrices de acá de Calafate y bailarines y músicos. Hicimos un ciclo casi de 6 meses. Lunes por medio hacíamos un espectáculo diferente. Tardábamos 15 días en crear espectáculos. Mirá vos. Eh, entonces teníamos un público cautivo de 15, 60 personas que sabían que el lunes por medio había un espectáculo diferente. Entonces iban a vernos porque iban a ver siempre Claro. algo diferente. Entonces ya no difundíamos más nada. Ellos ya sabían que estábamos ahí lunes por medio con algo diferente. Y, y fue un proceso creativo hermoso porque muchas cosas que yo tenía en el tintero de espectáculos y de ideas y de estéticas y ahí es como que me saqué toda la leche y, y pudimos probar mucho. Y me di cuenta que esa es mi esencia va más por ese lado que la de ensayar 6 meses un espectáculo y mostrarlo una vez, 2 veces, 5 veces, ¿no? O tener que Claro, estar claro. girando tanto para que sobreviva. Así que de alguna forma, Chico Martinelli tomó esa batuta y cuando puedo voy y me improviso y genero esos ciclos. Pero Está bien. después hubo otra obra que me marcó mucho que era de Gustavo López, que se llamaba Historia para dos, Ajá, que fue sí.
¿La pudiste ver alguna vez? No, no la pude ver, pero Se hizo, la vi en tu se hizo antecedentes, tantas sí. veces. Claro, se hizo tantas veces. La primera vez que se la vi a Gustavo López y a Rafael Castillo, que la hacían ellos dos, Ajá. allá por el 2000, que ganaron el Festeniño. eh, y, y bueno, cuando llegué a Tandil, la dirigía esa obra con dos actores y vinimos a hacer una gira por Santa Cruz. Así que yo no la actuaba, pero la dirigía y la musicalizaba. Y después por eso me aprendí las letras y todo, y después con Gustavo la volvimos a hacer y trabajamos bastante. Después Gustavo no la quiso seguir haciendo, pero yo me quedé con los vestuarios y la escenografía, así que la resignifiqué y la llamé Historia para muchos, y la hacía Ah, solo. sí, sí. Entonces empezaba con Chico Martinelli saliendo de escena, diciéndole a la gente que bueno, que no, que la obra se suspendía porque los otros actores no habían llegado. Y Chico, claro, y Chico Martinelli generaba que el público le dijera, hacé la voz solo. Ah, Entonces, hacía todos los personajes yo solo. Y de esa función fue o sea, después de la leyenda del príncipe invisible, estuve trabajando algunos años con Historia para Muchos, que también era un poco más práctica porque no tenía videos, no tenía pistas de audio, era claro, más artesanal, entonces era más práctica para viajar también y para poder girar. claro. Eh, y Y en el 2000, este año llega Pigafetta, ¿no? eso te iba a contar que es algo que estoy Justo. como, sí, estoy tan emocionado con esa obra. También me llevó 7 años. Mirá vos. Yo la vi la Sí. obra, la vi porque está en YouTube, de paso la recomiendo. Ah, Y sí, 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 sí. Tiene mucha producción, pero aparte tiene mucha, o sea, mucha investigación. O sea, más allá sí, de, o sea, te pusiste a estudiar mucho. Este, sí, y, sí, es la parte que más me llevó. En el 2014 alquilaba 2014 también, cuando estaba en los tiempos de estrenar la leyenda del príncipe invisible, alquilaba una casa acá en Calafate y el dueño de la casa hacía 10 años que la alquilaba y no había entrado nunca más a la casa, más, como casi 18 años, donde la casa donde había vivido con su mujer, que ya había ajá, fallecido y había tenido su hijo, así que era para él fue muy fuerte y me regaló un libro en agradecimiento, que es el libro Magallanes de Franz, no me acuerdo el apellido, lo tengo por ahí el libro. está bien. Eh, Franz empieza con Z, Sei, un nombre raro. Eh, y bueno, y me partió la cabeza la historia de Magallanes. Me lo comí el libro. Yo, la verdad que no soy muy lector. Ah, Será el 10º libro en mi vida, de leer un libro entero, ah, sí, sí de haber estudiado, o sea, no es que no me haya informado de todas las cosas que me han sido necesarias, sobre todo en mis etapas de investigación, pero libro entero, así que yo diga libros que me comí, serán 10, no muchos más. Y este me atrapó, lo empecé y no lo pude terminar, hasta que no lo terminé, no lo pude soltar. Y, y dije, tengo que hacer un espectáculo. Me encanta la idea de que el cronista del viaje sea el protagonista de ese espectáculo, ¿no? Porque, bueno, tuve muchas variantes. En estos 7 años, eso, investigar, curiosear, ir a San Julián. Todavía no me pude subir nunca a la Nao Victoria, siempre que voy está está cerrada. cerrada. Sí, porque voy yo en horarios que no dan, ¿viste? Sé que ha estado abierto, no es que ha estado cerrado siempre, pero nunca lo pude enganchar. Eh, También siempre algo que me dio mucha curiosidad eh, cuando volví a vivir al sur fue el tema de los Aoniken. Y Ajá, es algo también que me apasiona mucho. eh, y sentía que en esta historia también lo contenía, ¿no? Porque sí. son los primeros, bueno, después del mapuche, digamos, son el primer europeo que le cambia el nombre, que tiene, que es cuando el primer europeo que lo encuentra y que tiene registro de sus primeras palabras y de sus características fue Pigafetta.
que Claro. estuvo con esos dos que se llevaron en el barco, que no llegaron ni siquiera a Cabo Vírgenes, ¿no? Ujú. Eh, entonces, nada, como que me contenía. Esta historia me contenía en todos los aspectos, en de dónde surge la palabra Patagonia, de dónde surgen tantos lugares que conozco y que he habitado y que los nombraron en ese momento. Eh, todo el misterio de los gigantes de la Patagonia. eh, y un viaje increíble, porque la verdad que no es impensado, digamos, que, que en esas cositas de madera recorrieran durante 3 años la Sí, sí, circunnavegación, ¿no? Y sí. me emocionaba mucho, me parecía como muy épico, que me gusta mucho el estilo épico, la leyenda del Príncipe Invisible es épica, Historia para Ajá. dos es épica, me gusta mucho ese estilo. Así que bueno, en post pandemia, el año siguiente, me presenté a un concurso del Fondo Nacional de las Artes con la idea de un proyecto que se llamaba Misterios del Sur, que un poco intentaba contener varias historias, misterios, mitos, leyendas y anécdotas de la historia de Santa Cruz que he ido recopilando. Trapalanda, ¿no? Como esos lugares misteriosos, como dando posibilidad también a, como dice el gato Cés, de alimentar la fantasía, ¿no? No, ya a esta altura estamos lejos de buscar la verdad, entonces dediquémonos a alimentar esa fantasía, a alimentar la curiosidad, ¿no? Que aceptar que es un lugar que todavía lo estamos descubriendo. Claro. Y trabajar, ah, la- el primer proyecto en el que me metí con la identidad sureña es otro espectáculo que se llamaba El Llamado. Y entraba Chico Martinelli al aula de los niños de cuarto y quinto grado, que cuarto y quinto grado el tema de identidad es como que atraviesa a todos los demás, a todas las materias. Entonces, y se metía Chico Martinelli a contar la historia desde el Big Bang hasta hoy, de Santa Cruz. No, En, cua- qué laburazo, en ¿eh? 40, en 40 minutos. Nunca llegamos hasta el hoy, porque se generaban tantas curiosidades y tanto hueveo y tanto chiste que como que la intención del espectáculo era despertar la curiosidad y pensar que la identidad es algo que se construye más que algo que se hereda, ¿no? Eh, Ese era el objetivo, más allá de informarte Claro. de toda esa historia, era, bueno, fíjate, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué vas a elegir? Tu identidad es de dónde son tus parientes, de dónde naciste, de ser santacruceño, ser patagónico, ser argentino, ¿qué es ser? Entonces, de esa idea también viene Pigafetta, ¿no? Como, Claro. eh, Un poco todo eso está en el texto, ¿no? Y que se deja entrever esto de que por ahí las palabras que hoy tenemos tan naturalizadas es porque se le ocurrió, porque tiene un razonamiento y de pronto hoy somos patagónicos, por ejemplo. claro, claro, O Puerto ¿no? San Julián se llama Puerto San Julián, pero bueno, está Cabo Vírgenes, sí. claro, De- de- exacto. de- es como. Hay una serie muy bonita en Netflix que la presenta Will Smith, que se llama Ah, una roca extraña. Y bueno, y ahí el planteo es que el mundo se generó por accidente y por caos. claro. No, no, y bueno, sí, o sea, la verdad que surja de un chiste la palabra Patagón, a mí me Sí, sí, encanta. tal Me cual. encanta, esa idea me encanta, me parece fantástico, es como alivianar algo tan pesado, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y Bueno, Pigafetta es eso, me encanta. sí, Ojalá la idea es que Pigafetta ahora empiece a girar. Por cuestiones de la vida claro. se dio que la estrene allá en Tandil. eh, por suerte, porque la verdad que al estar todos mis amigos allá fue un lujo poder compartir de vuelta con ellos un proceso creativo.
Pero bueno, allá quedó estrenada y es con la que voy a laburar los próximos años, ¿no? Los voy a Claro, visitar a claro. todos. Recién están iniciando, digamos. Así que bueno, Claro, estaremos atentos acá en sí, Gallegos cuando estés, digamos, para poder asistir, ¿viste? Sabés sí, que sí, va a estar. faltan 5 minutos para las 9:20, o sea que Ay, 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 ya me tengo ha que ir. pasado el... Claro, tal cual. Por eso, antes de que cerremos, te quería preguntar cuáles son tus fechas, tus próximos proyectos, cuáles son tus próximas presentaciones, en música, en teatro, en lo que sea. Mi trabajo acá en Calafate ahora está haciendo, es un trabajo que nunca me hubiese imaginado hacer, que es como guía en el casco de una Ajá. estancia, en la estancia 25 de Mayo, que Ah, para te mí vi es como cantando una, ahí, cantando folclore, claro, ¿no? claro, el, el trabajo de guía yo lo siento como un espectáculo, ¿no? Estoy 2 horas con la gente, empezamos en el Fueguito, pasamos por el Galpón de Esquila, vamos por el arroyo y les voy contando un poco la historia de Calafate, y el trabajo de las estancias. Entonces, yo lo vivo como un espectáculo. Pero bueno, es el trabajo de guía que está buenísimo. Y hace ya 9 años que hago ese laburo y empecé hace 11 años haciendo el show folclórico ahí. Porque Ajá, la excursión termina con Cordero al asador y un show folclórico en el momento del postre, que lo empezamos a hacer con Juane hace 11 años. ajá. Eh, y bueno, y yo quedé. Y una temporada se quedaron sin guía y como vieron que yo hablaba un poco de inglés y que sabía de la historia, me propusieron laburar de guía y quedé. Así que durante todos los días de acá hasta Semana Santa hago esa presentación. Ahí no tengo ni siquiera franco, vamos de lleno. Ajá. Eh, este año tengo la posibilidad de sumar otro músico más, que va a ser un músico de acá de Calafate que se llama Agustín Parengo, que tiene una banda que se llama El Pueblito. Sí. Eh, Básicamente esa es mi proyección ahora en temporadas, estoy laburando con eso, no, mi intención es hacer funciones de Pigafetta, que todavía todas las cosas me quedaron en Tandil, que ahora me las tengo que mandar porque no entraban en el auto cuando nos veníamos. Así que yo calculo que a finales de noviembre, principios de diciembre, voy a estar haciendo funciones de Pigafetta durante toda la temporada, por lo menos 1 o 2 veces por mes, para que crezca la obra. Y, y tocar con Vivio también 1 vez por mes por acá. No tengo fecha establecida porque llegué hace 10 días Ah, y llegué nada. y ya entré a laburar, entonces no tengo fechas armadas. Sí, lo que proyecto para el invierno, otoño-invierno, es girar. Con Vivio todavía no lo pude mostrar, en Gallegos todavía no lo toqué. eh, Hice acá solamente 3 presentaciones acá y 2 en Tandil. Así que está como por nacer todavía también. Eh, Tus proyectos están todos iniciándose, o sea, están empezando a sí, estoy caminar. empezando, estoy empezando una nueva etapa de mi vida, básicamente, y los espectáculos también reflejan eso. Eh, Así que la proyección concreta es que otoño e invierno del año que viene es recorrer Santa Cruz, tratar de llegar a todas las localidades con mis espectáculos nuevos y también con un manojo de talleres que siempre tengo para ofrecer, que generan intercambio, más allá de generar un mango más, también genera conocer gente del palo, gente que está empezando, bueno, que es vital en estos lugares que estamos tan lejos y que somos tan poquitos, alimentar que sí se puede, alimentar que la autogestión, Sí. alime- eh, compartir las herramientas que a uno le han servido, eh, porque yo fui un adolescente que se cruzó con un par que le tiraron esas herramientas que me sirvieron para toda la vida. Entonces, no es que me sienta con el compromiso, la obligación de hacerlo, pero sí lo considero vital y me nace, digamos, ¿no? Esa es Ah, la proyección. perfecto. Sí, Bueno, Pancho, ya son las 21:20, así que ya te te liberamos porque agradezco mucho. sabemos que tenés que laburar. Estuvo Sí, muy buena la charla, la verdad que conocer de tu obra, de tu trabajo, de tu trayectoria, de lo que viene, nada, fue muy nutritivo para mí. Esperamos encontrarnos acá cuando vengas a así presentar será, mi viejo. Convivio o presentar Pigafetta, estaremos ahí, che.
Te dejo un Muchas abrazo enorme gracias, ¿eh? y muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. La verdad que es medio vergonzoso hablar de uno tanto, pero bueno, cuando lo hacen así tan cálido y tan cómodo, siento que fluye. Así que muchas gracias, viejo. Perfecto, che. Te libero, un abrazo enorme y ya nos estaremos viendo. Dale, viejo. Vamos comunicados. Dale. Gracias, ¿eh? Dale. Me Chao, encantó chao. Muchas todo. gracias. Bueno, buenísimo. Ahí estuvimos charlando con un músico, dramaturgo, polifacético, o sea que, bueno, ya escucharon ustedes que está próximo a presentar su obra de teatro hoy, Pigafetta, que es su novedad y su último disco, Convivio, así que estaremos expectantes. Dentro de 15 días vamos a estar hablando con un escritor santacruceño, misionero santacruceño, o sea, tiene esa doble identidad, que hoy está radicado en Puerto Deseado, que se llama César de Cuadra. Así que dentro de 15 días, el viernes 14 de octubre, los esperamos. Un saludo.